Si no quieres gastar mucho y que tu casa se vea barata, te recomiendo que veas este video hasta el final. Y esto te lo digo porque llevo años metido en la obra, más de 15 años, y he encontrado un patrón en muchísimas casas. Y aquí no es cuánto estás gastando, prácticamente es qué es lo que estás comprando. Ya que la decisión de cada una de estas compras puede hacer que tu casa, aunque hayas invertido millones de pesos, esta desgraciadamente acabe viéndose barata. Y en el inter del video te voy a mostrar tres cosas. La primera, ¿cuáles son los 8 materiales que delatan a una casa barata? Y la segunda, ¿por qué estos se ven mal aunque prácticamente sí cumplan con su función? Y por último, algo que creo que es muy interesante, un checklist el cual yo utilizo donde digo, voy a hacer estas preguntas para decidir si sí vale la pena o no vale la pena invertir o comprar eso. Así que si estás en este proceso de construir, comprar, remodelar una casa y no quieres que tu próxima vivienda se vea barata, pues quédate y venga, vamos a dar. Y bueno, si no me conoces me presento, yo soy el Arquidiego, soy arquitecto, soy desarrollador inmobiliario y llevo más de 15 años dedicándome al diseño, construcción y desarrollo inmobiliario. Por lo cual, créeme, hemos pasado de todo, hemos tenido muchísimos errores, hemos tenido muchos aciertos y hemos recorrido muchas obras. Con lo cual, créeme, cada uno de los videos que te estamos presentando vienen llenos de valor y estos los publicamos 2 veces por semana aquí en YouTube, además de que también subimos contenido corto en otras plataformas. De hecho, aquí te dejo un código QR para que nos puedas seguir en Facebook, TikTok, Instagram y créeme, estoy seguro que si eres de las personas que quieren tomar mejores decisiones, pues seguro quieres estar bien informado. Así es que te recomiendo que te suscribas al canal, le des clic a la campanita. Pero ahora sí, arranquemos con la carnita de este listado. La primera parte, y nos vamos a referir al punto de la iluminación, ya que me ha tocado muchas viviendas donde, ¿qué sucede? Donde vamos a tener la lámpara, acaban colocando un bote de plástico y sí, este es funcional, te va a permitir que puedas conectar muchísimas variedades de focos, pero la realidad es de que se ven muy baratos. Cada vez que yo entro a una casa y en el techo alcanzo a ver uno de esos botes, créeme, yo ya sé que ahí le estaban buscando dónde ahorrarle. Que ojo, entiendo que puedes tener uno que otro porque probablemente lo dejaste como una preparación para el día de mañana, poner un candil o poner una lámpara que está colgando, pero si esto prácticamente está en toda tu casa, no se va a ver bien, se va a ver barato. Y lo peor es de que son muy pocos pesos los cuales hacen una diferencia entre ese bote de plástico blanco que a final de cuentas se va a empezar a ver amarillo con el tiempo, a colocar una lámpara de mejor calidad e incluso poner una lámpara que probablemente esté empotrada en el plafón y se vea muy limpia y moderna. Así que no hagas que la iluminación de tu casa se vea provisional y fíjate cuántos son los focos que realmente lleva tu vivienda y tal vez te vas a dar cuenta que no es una gran inversión para dejarlo mejor. La segunda parte, y esta sí o sí luego te va a delatar, y esto usualmente viene en combo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar nosotros? En los sanitarios, en la parte de nuestros baños. ¿Y a qué me refiero? Principalmente a nuestro lavamanos. Seguramente han visto algún lavamanos de pedestal, que se los dejo aquí, que si probablemente fuiste a la ferretería o a la tienda de materiales, te vas a dar cuenta que solito o en un catálogo se alcanza a ver muy bien. De hecho, hay muchas casas que lo tienen y de manera unitaria, solito se ve, pues la verdad que puede llamar la atención o que cumple su función. A final de cuentas, lo único que querías era lavarte las manos y tanta. Pero créeme, ya cuando tienes una casa de 2, 3, 4 millones de pesos y tú entras y te das cuenta que tienen ese tipo de pedestales de baño, no se ve nada bien, se ve barato. Y la diferencia contra un lavamanos donde probablemente vas a tener un mueble de madera arriba, una barra de granito o de mármol y una ensaladera o prácticamente un cerámico grande sobre este, no tiene una diferencia tan alta y se ve brutalmente mejor esta combinación. Créeme, incluso algunos hasta dirán que el combo de un espejo chiquitito y este lavamanos de pedestal se puede ver como de motel barato. Y ahí justo es donde te digo el combo, con el espejo pequeño. Probablemente incluso hasta este lavamanos de pedestal, si tuvieras un espejo con una presencia que es grande, que tiene una tira LED en la parte de atrás retroiluminado, podría cambiar completamente el espacio. Pero si en lugar de eso optas por un cuadrito chiquito que prácticamente te tienes que acercar para poderte maquillar o rasurarte, es el combo perfecto para que ese baño se sienta el más económico sin importar que tu casa valga unos cuantos millones de pesos. La tercera parte, y esta muchas veces la utilizan más que nada por un tema de presupuesto y porque son áreas grandes. Y en este caso nos referimos a lo que son las cubiertas de policarbonato.
Que sí, estas van a cumplir con una función de que probablemente en alguna techumbre, en un jardín o en la parte de enfrente para que puedas cubrir tu vehículo, estas van a ser muy prácticas y muy funcionales, e incluso versus meter una losa de concreto o algún cristal templado, el presupuesto sí va a bajar muchísimo. El único problema que va a ser que este tipo de techumbres con el tiempo se empiezan a ver un poquito amarillentas. Si no tiene una correcta colocación, probablemente esta se empiece a llenar de humedad, además de que cada vez que va a estar lloviendo prácticamente vas a tener un baterista en esa parte de ahí. Y en este, porque si el presupuesto puede impactar completamente diferente, te voy a recomendar que analices si lo usas o no lo usas o dónde lo vas a colocar. Probablemente en la fachada principal no va a ser lo mejor, pero tal vez si lo haces en un jardín, en la parte de atrás, o tal vez para un cuarto de lavado, no va a impactar tanto. Entonces, sí, identifica muy bien cuál va a ser el mejor lugar, si es la fachada o probablemente es el jardín en la parte de atrás donde nadie va a estar ahí. El siguiente combo que vamos a tener de la casa que cuesta y se ve barata. ¿Y qué va a ser esto? Va a ser la parte de nuestra cancelería y la parte de nuestra carpintería, que ojo, aquí es donde usualmente gastamos muchísimo más del presupuesto, por eso muchas veces queremos ahorrarle. Y yo la verdad te voy a recomendar que ahí no le ahorres mucho, porque por una fracción de unos cuantos pesos, simplemente cambiando un color, puedes lograr algo completamente diferente. Y en este caso me refiero a que principalmente a la cancelería, ya que la cancelería cuando lo utilizamos nosotros en un color blanco, en un perfil delgado, que digamos es la cancelería de aluminio más económica que vamos a encontrar, e incluso esta usualmente es con un acabado brilloso, la verdad es de que esta no se ve nada bien. Es funcional, sí, pero la verdad es de que se ve económica. Cambiar esta, probablemente solamente cambiando el costo, no te voy a decir que busques una más gruesa, no te voy a decir que lo cambies completamente, no, solamente cambiando el color de un tono blanco a un tono negro, sí va a ser un poco más costoso, pero créeme, abismalmente va a cambiar cómo se ve tu casa. Y de la misma manera, el color blanco vas a ver cómo se repite en la parte de la carpintería. Las hojas de melamina más económicas que vamos a tener nosotros van a ser las hojas blancas, donde usualmente cajones y demás partes se va armando, pero si tú decides armar toda tu cocina, todas tus puertas o algunas alacenas que se van a ver completamente de frente con este color blanco, la realidad es de que sí, te vas a ahorrar unos cuantos pesos, pero muy probablemente se va a ver muy barata tu carpintería, y más si la carpintería es una de las cosas que más lucen en una casa, pues ahora sí que buscando el presupuesto más bajo y rascándole por todos lados, vas a quitarla de color, que va a tener una textura que se puede ver como madera o prácticamente no se va a volver amarilla de las esquinas dentro de 1 o 2 años, y créeme, vale más la pena invertir un poquito más, aunque sea solamente en la parte de los frentes. Por dentro de la carpintería está bien, lo que nadie va a estar viendo, hazlo de blanco, no tiene ningún problema, pero no se te ocurra hacer toda tu carpintería de color blanco, porque créeme, probablemente los primeros 2 meses digas, bueno, como que se ve bien, aunque me cuesta mucho trabajo tenerla que estar combinando con las demás cosas de mi casa, pero estoy seguro que en un par, ni siquiera de años, de meses, te vas a arrepentir de esa elección. Otra cosa que nos puede delatar, y esta la vamos a encontrar usualmente al exterior de nuestra casa. ¿Qué va a ser esto? Cuando estamos definiendo los muros que vamos a tener nosotros, donde en nuestro patio, muchas veces, bueno, ya es por fuera, ya no traigo tanto presupuesto, y he visto alguna que otra casa que se ve muy bien cuando lo hacen con el bloque aparente. Y ese bloque aparente sí, se puede llegar a ver muy bien. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando haces un proyecto desde el principio que dices, oye, al interior y en fachada y conceptualmente vas a buscar cómo va a tener un peso muy grande ese acabado aparente, se puede llegar a ver muy bien, pero cuando te toca, que prácticamente fue de que ya no tenías tanta lana, le estás rascando por donde más puedes, dejar eso último no se va a ver tan bien. Hay ciertos acabados que incluso yo recomiendo mucho, como el bloque rayado cara de piedra aparente. Ese se ve muy bien, se ve espectacular, e incluso podría bajar un poquito en ciertos costos, pero créeme, el dejarlo solamente aparente se puede llegar a ver un parche. Es algo que vas a poder arreglar muy sencillo, es algo que va a ser provisional. El día de mañana, en 1, 2, 3 años que tengas un poco más de presupuesto, lo puedes arreglar, pero sin duda alguna pues va a estar delatando un poquito que esa casa le faltó un poquito por ahí. Aunque el interior de tu casa quede perfecto, probablemente esto te delate.
Pero no te preocupes, yo sé que en ciertas ocasiones debemos dejar ciertas cosas pendientes. Con esto no quiero satanizar todo, al contrario, simplemente es que tengamos noción de qué nos conviene o qué el día de mañana, si es algo provisional y no va a ser complicado, para que en un par de años nuestra casa quede perfecta. Entonces, aquí no es tan alarmante, pero de todas maneras, cuando hagas esa apertura de tu casa, invites a todos tus seres queridos, uno que otro estoy seguro que te va a criticar y que va a decir, pues no le alcanzó ni para la pintura. Una de las cosas que más delatan, y lo peor es que es de los lugares donde más va a pasar tiempo la gente, ¿qué va a hacer? Van a ser las barras de tu cocina, y esas barras de la cocina muchas veces no sabemos con qué recubrirlas porque hay muchas opciones. Podríamos tener incluso tal vez alguna madera, que no lo recomiendo tanto, podemos meter probablemente un granito, podemos meter un cuarzo, que sí es un poco más costoso, pero también hay opciones como recubrirlas nosotros con cerámicos, recubrirlas tal vez incluso con un porcelanato que es más caro. Y créeme, no se va a ver tan bien. Usualmente cuando alguien recubre una barra de concreto con un cerámico o con un azulejo, si no lo hacen muy bien, si no tienen unos formatos grandes, si dejas estas juntas o estas boquillas de tamaños muy generosos, el día de mañana estas o se van a manchar o no se van a ver bien, y a final de cuentas, créeme, se empieza a ver económica tu casa y no estás gastando poco dinero. Comprar ese porcelanato, hacer esa barra de concreto, toda la labor que tienes que hacer probablemente no va a estar tan alejada del presupuesto que te ibas a llevar haciéndolo probablemente con un granito, haciéndolo probablemente con algún cuarzo, ¿no? Hay granitos que no son tan costosos, a lo mejor no es el más vistoso del mundo, pero podrías darte una vuelta con los piseros o marmoleros a ver qué opciones encuentras, porque créeme, muchas veces incluso solamente tener que armar esa barra de concreto, los costos de mano de obra, de material que te ahorras cuando estás haciendo barras donde las vas a montar encima de los muebles de madera, te puedes llevar una sorpresa, y ese mismo presupuesto que tenías, dejar que tu casa se vea mejor y no se quede dudando de o se ve bien o no se ve bien. Ese es el problema. Y antes de darte las 3 preguntas que yo siempre utilizo antes de colocar algún material y no tener ninguna duda, te recomiendo que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y recuerda que todas las semanas subimos contenido de este tipo. Y por aquí de nuevo te vuelvo a dejar el código QR y abajo el botón para que lo puedas hacer. Y con esto, el checklist de las 3 preguntas que yo siempre me hago para saber si el material que vamos a colocar nosotros vale la pena, se va a ver bien, y no me voy a quedar con dudas de que hoy o sí o no le ahorré y vale la pena. La primera va a ser qué tan seguido vas a ver esto. Como decía al principio, probablemente si va a ser la techumbre del área de lavado donde nadie entra y la única persona que va a estar ahí soy yo, bueno, probablemente dices, bueno, a mí no me molesta, y en esta parte aquí sí vamos a escatimar un poquito y lo podemos hacer. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué tanto lo vas a ver? Porque imagínate que fuera algo que vas a estar viendo un montón. En este caso, digamos, el piso, que sí o sí, cada que entres a tu casa, te vas a dar cuenta si el piso está baratito o el piso no está barato. Entonces, hazte esa primera pregunta: ¿qué tan frecuente lo voy a estar viendo yo o, bueno, las personas que me visiten? La segunda, y esta es una maña muy de nosotros los arquitectos, ¿qué tan bien se ve o se siente al tacto? Cuando conozcan a un arquitecto van a ver que tenemos algo raro, que llegamos, vemos algo que nos gusta y empezamos a tocar, y hay una razón porque desde el mismo tacto te puedes dar cuenta que es, oye, esto como que le falta, como que no se ve bien. Porque muchas veces no es solo cómo se ve en la fotografía, en ocasiones es ver desde que lo tocas cómo se escucha, qué textura tiene, o en ciertas ocasiones como a veces las puertas, ¿no? Oye, se siente como muy ligera. Créanme, vale la pena que analicen eso. La tercera, y esta, las personas que quieren eficientar más su presupuesto siempre la tienen en mente. ¿Y qué va a ser esta? Y es que existe una alternativa que cumpla la misma función pero a un diferente precio. Y esto como ejemplo, lo que veíamos probablemente con la cancelería, que dices, bueno, la realidad, o la lámpara, la realidad no son tantos los pesos que tenemos que meter nosotros. Esta es otra alternativa, y la verdad es de que una con la otra se ve completamente diferente. Con esto mi recomendación es de que te hagas estas 3 preguntas, y si desde arranque te das cuenta que 1 o 2 o 3 no cumplen con esto y te hacen dudar si se ve bien o no se ve bien, créeme, usualmente no va a acabar viéndose bien.
Si logras que cada acabado de tu casa cumpla con estas 3 opciones, te aseguro que vas a tener algo increíble. Así de igual de increíble, tenemos un podcast donde hablamos con una evaluadora donde nos dice cuáles son las cosas que sí suben el precio de tu casa y cuáles no. Te lo dejo aquí, pero aquí también te dejo un botón para que te suscribas al canal. Soy el Arquidiego, espero que esto te haya sido útil. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, nos vemos. Chao.